Estado Nacional. Este país no puede darse el lujo de tener una nueva generación perdida. ¿Por qué si el país cuenta con los recursos no ha podido avanzar en conectividad y acceso para nuestros estudiantes? Si yo tuviera que cerrar una institución, no tendría la menor duda de que Fonatel es la institución que hay que cerrar. Varios diputados impulsan proyectos para mejorar la situación, pero llueven las críticas por posibles duplicidades. Es un tema de voluntad política, es un tema de sentarse y entender para qué estamos como instituciones públicas, y no creo, para ser concreta, que un proyecto de ley de esto se arregle. Mientras tanto, la Contraloría General de la República se trajo abajo la adjudicación de la red educativa del Bicentenario. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por su gentil compañía las mañanas de los domingos en este espacio que dedicamos a conversar sobre los principales temas de interés nacional. El día de hoy conversamos sobre un drama que quedó en evidencia, aún mayor cuando vino la pandemia y nos golpeó. Y es la desconexión virtual de miles y miles de estudiantes a lo largo del país, que les ha dejado una fuerte afectación en términos de la calidad de la educación primaria y secundaria en el sector público. Aunque el país cuenta con millones de dólares en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones que deberían ser destinados a superar esa brecha, por años no se ha podido avanzar lo suficiente. En este momento, algunos diputados impulsan proyectos en el Congreso para tratar de que los fondos se ejecuten, buscando vías para que pasen directamente a algunos ministerios, como el Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, ya algunos sectores han señalado que hay un riesgo de que estas propuestas puedan duplicar los esfuerzos que ya están establecidos por ley y que además se pudiera crear un problema más grande del que ya existe. ¿Qué hacemos para que realmente avancemos en este tema y que nuestros estudiantes puedan realmente tener conexión y acceso virtual a su educación? De eso vamos a conversar el día de hoy. Hoy invitamos a don Federico Chacón, presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL. Muy buenos días, don Federico, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, doña Liliana, muy buenos días, don Warner. También nos acompaña el diputado Wagner Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional, que es uno de esos diputados que está impulsando proyectos, en su caso, el del bono de conectividad. Muy buenos días, don Wagner, bienvenido. Muy buenos días, doña Liliana, muchas gracias por la oportunidad. Don Federico, don Mario, encantado de estar aquí en este programa. También nos acompaña en forma virtual don Mario Montero, quien es presidente de la Cámara de Infocomunicaciones y Tecnología. Don Mario, cuéntenos a quiénes representa esta Cámara, Infocom. Gracias, buenos días, Liliana. En primer lugar, gracias por la invitación. Buenos días a los distinguidos invitados. Nuestra Cámara representa alrededor de 60 afiliados, principalmente operadores de telecomunicaciones, proveedores de infraestructura de telecomunicaciones, firmas consultoras. En realidad es un ecosistema bastante amplio, todos con el mayor interés y el mayor compromiso de desarrollar las telecomunicaciones que este país se merece. Y son parte interesada en este tema porque también contribuyen a través de un canon que dan a la Fonatel. Más adelante vamos a conversar sobre eso. Bien, vamos a entrar en materia. El país arrastraba un problema grave de conectividad y acceso a Internet en la población estudiantil, que desembocó en esta grave afectación de la que conversábamos al inicio de la pandemia, cuando el Ministerio de Educación mandó a todos los estudiantes a casa y pretendió que todo el mundo pudiera seguir las clases en forma virtual, aun cuando muchos, miles, cientos de miles de estudiantes no lo podían hacer. ¿Por qué no se ha podido avanzar a pesar de que el país tiene los recursos para hacerlo? Veamos el siguiente resumen. En un mundo donde cada vez más la conexión a Internet es vital, en el tema de la educación lo es aún más. Sin embargo, lamentablemente, nuestro país ya arrastraba una situación precaria desde antes de la pandemia. Antes de entrar a la pandemia, sabíamos por la información de la encuesta de hogares que teníamos cerca de 418,000 estudiantes que no estaban en condiciones de recibir educación a distancia. Cuando analizamos la información del 2020, esta situación no varió, o sea, se mantiene la misma brecha. El Estado de la Nación, en un artículo publicado esta semana, titulado "El celular está salvando la clase", plantea un problema adicional.
el del hacinamiento tecnológico, que en momentos donde el Ministerio de Educación mantiene un sistema híbrido, donde combina las clases presenciales con las virtuales, complica aún más la posibilidad de que nuestros estudiantes reciban una educación de calidad. Tenemos hacinamiento tecnológico cuando hay 3 o más personas compitiendo por un mismo aparato. Esta situación es preocupante. Bueno, y además otro hallazgo importante que encontramos es que el celular es el aparato predominante en los hogares costarricenses. En general tenemos en promedio como 3 celulares por familia. Este tema de hacinamiento tecnológico hemos encontrado que afecta al 3% de los hogares en promedio, ¿verdad? Pero va aumentando conforme aumenta el número de hogares, de miembros en el hogar. En esta medición estamos considerando computadoras, celulares y tabletas, ¿verdad? Y ahí pueden ser computadoras fijas o móviles, ¿verdad? Cuando sacamos de la ecuación a los celulares, se dispara el indicador de hacinamiento tecnológico y llega a afectar a un 51% de los hogares. La incapacidad del país para avanzar en el cierre de la brecha digital es aún más difícil de entender, porque no se debe a falta de recursos. El Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Fonatel, es el encargado de llevar la telefonía e internet a zonas y comunidades donde no hay servicio, para promover el acceso y servicio universal y solidario, según lo establece la Ley General de Telecomunicaciones. Para ello cuenta con un millonario fondo que por años ha recibido críticas por no contar con una pronta ejecución. SUTEL encarga al Fonatel y el Fonatel coordina o encarga a un fideicomiso que no necesariamente tenía la experiencia en estos temas. Yo sí creo que han pasado los años y que ya es hora de que esto sea más eficiente. Por eso en el Congreso han surgido varios proyectos que pretenden, en teoría, ejecutar de otra forma los recursos de SUTEL. Por un lado está el proyecto de alfabetización digital que impulsa la diputada Yorleni León y que busca que el Fonatel traslade los recursos al Ministerio de Educación y al MISID para que sean ellos quienes ejecuten los proyectos. Porque nosotros lo que hacemos es que acortamos ese camino que hoy existe, esa ruta que hoy existe para poder llevar a cabo los proyectos. Lo que estamos diciendo es que SUTEL le da una instrucción a Fonatel y Fonatel le traslada directamente los recursos a el MEP para que el MEP entonces pueda hacer uso de estos recursos de manera directa. Pero este proyecto ha sido objetado por la misma Contraloría General de la República, que esta semana reiteró sus preocupaciones ante lo que considera una duplicidad de funciones. El proyecto de ley, de acuerdo con nuestro análisis, genera una estructura operativa más compleja que se inserta en la ya existente. Se debe valorar esta situación, pues podríamos estar atendiendo un problema generando otro que tenga implicaciones técnicas y financieras. Entre los detractores del proyecto están quienes dudan de la capacidad del MEP para ejecutar los recursos. Este proyecto de ley hace ese traspaso al MEP y vamos a entregar dinero a un ejecutor que históricamente no ha sido bueno. Por otro lado está el proyecto del diputado Wagner Jiménez, que propone la entrega de un bono de conectividad. Para ello también pretende utilizar los fondos de Fonatel. Poderle ayudar a las familias más pobres que están en estado de pobreza extrema o vulnerabilidad, para que reciban un bono, un apoyo del Estado costarricense y logren recargar, ampliar la capacidad, la velocidad de sus dispositivos para descargar los materiales educativos, para colocar Wi-Fi en sus casas. Pero ese proyecto también ha recibido cuestionamientos de quienes aseguran que duplica los proyectos que ya está ejecutando el Fonatel. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, la entidad anunció que metía el acelerador con el objetivo de ampliar la conexión para los estudiantes que hoy están desconectados. Para ello, anunció un proyecto con el que pretende otorgar un subsidio por 3 años para 100.684 hogares donde hay estudiantes, así como la compra de 86.812 computadoras portátiles y tablets. Se trata de una inversión de $49 millones en pago de conexiones a Internet y 45 millones para la compra de dispositivos. Con esto pretende alcanzar a 215.000 estudiantes que hoy están desconectados. Entonces, si esos proyectos ya están en marcha, que se unen a los 4 grandes programas que ejecuta Fonatel, ¿son necesarias las leyes vía Congreso? ¿Quién debe usar esa plata? Detrás hay toda una discusión, pero la Contraloría General de la República sí ha señalado que todo debería estar dentro de los objetivos de la política pública. Es un tema de voluntad política, es un tema de sentarse y entender para qué estamos como instituciones públicas. Y no creo, para ser concreta,
que un proyecto de ley de esto se arregle. En este momento lo que necesitamos es acciones rápidas de tal manera que los daños temporales no se conviertan en daños permanentes para esta generación. Ese es el drama que vivimos. Casi 300.000 estudiantes de primaria y secundaria del sector público no se pueden conectar en una forma correcta para poder aprovechar las clases virtuales, sobre todo en un momento como el actual, donde el Ministerio de Educación ha optado por un sistema mixto de clases presenciales y clases virtuales. Por un lado tenemos a un Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que es el llamado a hacerlo, que tiene el dinero, que se ha criticado por no hacerlo a tiempo. Por otro lado, una serie de diputados diciéndonos usemos estos proyectos de ley para ejecutar los fondos de forma más directa, con críticas como de la Contraloría General de la República, que dice que se estarían generando duplicidades. Además, ministerios peleando por tener el control de estos fondos. Voy a comenzar primero con don Federico Chacón del Consejo de la SUTEL, para que nos cuente, empezando, ¿qué es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y cuánto dinero hay en este momento y para qué es? Muchas gracias, doña Elena. Muy buenos días. Bueno, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones son dos principios que son importantes tener claro. A donde no llega el mercado, porque la infraestructura es muy cara a desplegarla, o por poblaciones que no tienen recursos, esos son las metas que se deben atender con los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Eso número uno. Número dos, la política, las metas y los objetivos los define el Poder Ejecutivo, los define el MISIT. Así está por ley. Así está por ley. Y la Contraloría también nos ha señalado que nosotros lamentablemente no podemos actuar si no tenemos ese señalamiento y esa instrucción de forma clara. SUTEL y Fonatel desarrollan 4 programas. El primer programa y tiene un sesgo en el tema de educación, eso es lo que vamos a comentar. El primer programa se llama Comunidades Conectadas. Es llevar a los distritos que tienen mala conectividad o que no tienen conectividad del todo infraestructura. Se han llevado cerca de 600 torres de telecomunicaciones. Una vez de que está la torre de telecomunicación, también se conectan centros como Sensinais, como EVAIS y también centros educativos. Se han conectado 1.300 centros educativos. Hay un segundo programa que está dirigido a la demanda. Atiende a 140.000 familias. Las familias las selecciona el IMAS. Son perfiles y fichas familiares bien identificados. Dentro de esas 140.000 familias se han atendido a 96.000 jefas de hogar. ¿En cuántos años? En 3 años. 196.000 en 3 años. Ajá. ¿Cuánto dinero tiene en este momento el Fondo Nacional de Telecomunicaciones? Tiene 320 millones. O sea que estamos hablando de que nuestro país enfrenta un problema, un drama de casi una generación que se va a quedar fuera del sistema educativo porque no tiene conexión, habiendo 380 millones de dólares en un fondo. No es tan preciso esa afirmación. Tiene 320 millones, pero tiene 622 millones comprometidos. Atender a 240.000 familias, ahora voy a contar la ampliación que hay, no es que se hace un solo desembolso, sino que se paga mes a mes. Y son 500.000 de personas las que están atendidas. Con las nuevas metas se van a atender a 440.000 estudiantes. Actualmente se atienden a 225.000 estudiantes. Federico, pasó todo un año, el año pasado, todo el año, los 12 meses estuvieron los estudiantes en sus casas tratando de conectarse a como fuera, como vimos en el concepto de hacinamiento tecnológico, algunos 3 chicos en una casa tratando de llevar clases con un teléfono celular. ¿Por qué durante todo el año pasado no se pudo atender esta emergencia o no se pudo ejecutar en una forma más rápida? Porque la meta se definió hasta septiembre del año pasado. ¿Quién la define? El MISIT. ¿Y por qué la definió hasta septiembre del año pasado? Bueno, porque la definió tal vez tarde, eso número uno, y también en el caso específico de la pandemia tuvo que hacer el Ministerio de Educación un censo. Ese censo que arrojó 1.097.000 estudiantes que pertenecen a la educación pública. Ese 1.097.000 estudiantes, hay 500.000 desconectados. Ese es el señalamiento importante que hace el señor diputado. De ese 500.000 de estudiantes desconectados, hay una parte importante que ya se atienden con el programa de Fonatel, 200
225,000 estudiantes. Quedan 350,000 estudiantes. Esos 350,000 estudiantes, hay unos que tienen recursos, y entonces esos no se les va a financiar. Pero son 350,000 estudiantes que están desconectados. Ajá. Que porque tienen recursos no se les va a atender. Sí, exactamente. El que tiene recursos, la política pública y los fondos no deberían ir destinados. Pero Vea lo que pasó con el bono. Perdón, don Federico, esos muchachos están desconectados porque no hay acceso en donde tienen, o sea, aunque tengan dinero, no llega el internet a su casa, o porque simplemente no compran el internet. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Podría yo especular y darle algunos números. Lo importante Por eso, es... pero decidir de entrada que no se les va a ayudar porque tienen recursos, aunque quizás es que viven en una comunidad donde a 10 kilómetros no llega el internet, ¿tiene sentido? No, no tiene sentido, pero para eso están los otros programas que están llevando el internet. Una vez de que lo lleve, usted si tiene recursos, para ser eficiente la política pública es, bueno, que se le financie el que no tiene recursos. Vea lo que ha pasado con otras ayudas, que le ha llegado a gente que no debe, que no corresponde. Está hablando usted del bono proteger. Exactamente. Pero bueno, ¿qué es aquí el tema importante? Que hay 215,000 que efectivamente no tienen recursos. Y esos 215,000 más los 225,000 que ya se atienden van a ser atendidos por Fonatel. Eso en el 2021. ¿Por qué en el 2021? Porque la meta se fijó en septiembre del 2020. Y ese es el plazo. O sea, a ustedes la meta les llegó tarde, es lo que me está diciendo, de parte del MISID. De parte del MISID, pero la pandemia también sorprendió al mundo entero. Este drama que está viviendo el país lo está viviendo el mundo entero. Por eso, pero antes de la pandemia, ustedes sabían la cantidad de estudiantes que estaban desconectados. Es decir, antes de la pandemia no urgía. Antes de la pandemia urgía. Pero no se hizo. No se hizo porque... Ni MISID mandó política, ni ustedes ejecutaron proyectos. No, nosotros hacemos recomendaciones. A veces no se atienden las recomendaciones, pero quien define la política es el MISID. Ok. El diputado Warner Jiménez del Partido de Liberación Nacional, como decíamos al inicio, es uno de esos diputados que ha planteado un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa con buenas intenciones. Él plantea un bono de conectividad. ¿En qué consiste, don Wagner, y por qué, a pesar de que existe el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que tiene dinero para eso, ustedes piensan que el proyecto de ley es otra vía? Bueno, muchas gracias, doña Liliana. En realidad, el proyecto de bono conectividad para la educación subyace de una recomendación técnica del Estado de la Educación que se efectuó el año anterior, señalándole al país la urgencia de actuar estratégicamente y con visión a futuro para poderle ayudar a las familias que hoy están desconectadas y que no tienen acceso a internet para poder cumplir sus programas educativos. Fue el Estado de la Educación quien nos dijo en un documento que liberó público que si el país en el 2020 avanzó hacia un bono conectividad, un bono de proteger para las personas que se les redujo su jornada laboral o sus condiciones laborales, también el país tenía que buscar la forma con fondos de Fonatel para poderle auxiliar a los estudiantes que hoy están desconectados. Liliana, yo estoy muy preocupado porque los datos oficiales que yo conozco y el Ministerio de Educación ha liberado son de alrededor de 325,000 estudiantes que no tienen conectividad a internet. Yo creo que es el momento de nivelar el campo de juego para que las oportunidades de adquisición de estas nuevas competencias digitales y de estos servicios digitales sean de igual forma tanto para las personas, niños, jóvenes que estudian en colegios, escuelas privadas, como los que estudian en las escuelas públicas. Esta es una forma de igualación social en la que nosotros tenemos que actuar rápido y con visión estratégica. Por eso nosotros nos inspiramos con base en este informe técnico y este estudio del Estado de la Educación a presentar el proyecto en el Congreso. Y también como una medida... ¿Qué plantea su proyecto? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Agarrar el dinero de Fonatel y dárselo en efectivo a la gente? Bueno, no. Nosotros estamos diciendo que vamos a conformar un bono conectividad que se sustentará con base en los estudios que tiene el país para determinar cuáles personas están en estado de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social, número uno, y poderles auxiliar con un bono de conectividad. Nosotros estamos trabajando un texto sustitutivo para que busquemos la forma de evitar repetir la mala experiencia que se vivió con el bono proteger, donde hubo subsidios a personas que no lo necesitaron, y hay otros mecanismos y otras alternativas, como por ejemplo, estamos trabajando con expertos en el área de tecnología
para buscar la forma de que sea el estudiante, el padre de familia, quien se traslade al centro proveedor de telecomunicaciones, sea el ICE, con Colby y las cableras y entidades privadas, para poderle ampliar la capacidad de descarga a cada uno de los estudiantes y mejorar su conexión. Muchos estudiantes dicen: no cumplí la tarea, no cumplí el trabajo extraclase, no cumplí con la asignación del profesor porque no tenía saldo, porque tiene que esperar al papá o a la mamá que llegue en la noche. Y nosotros en el Congreso tenemos que también buscar alternativas que no solamente se conviertan al final en ley de la República, sino también que sirvan como instrumento de discusión para presionar la política pública y que se vaya paulatinamente reduciendo la brecha digital. Don Francisco, la SUTEL, ¿cómo ve estos proyectos de ley? ¿Le ayudaría a ser más eficiente en la ejecución de sus proyectos? ¿Son necesarios estos proyectos? Bueno, coincidimos 100% en la motivación del proyecto. Y ya se ha avanzado, ya está, digamos, como les contaba, 225,000 estudiantes son los que hoy tienen internet y tienen computadoras. Sí, pero no es suficiente. ¿Son necesarios estos proyectos? No es suficiente, pero lo que quiero señalar es que eso es un aporte muy importante y que el hueco sería muchísimo más grande. No es necesario. ¿Por qué? Porque ya se determinaron los 215,000 estudiantes por el MEP, no por SUTEL. Esa lista se coteja con el IMAS y con CINIROVE. Una vez de que se tiene toda esa información, se le pasa a SUTEL. SUTEL tiene una aplicación web en la que le distribuye a 8 operadores y van a entrar muy próximamente también los operadores móviles. Usted como beneficiario, usted puede ir a una agencia y firmar el contrato y en 10 días usted tiene el servicio en la casa. O también, no solamente eso, es un tema de competencia en el que los operadores que están participando establecen sus call centers y establecen sus cuadrillas y van a buscar a estos grupos beneficiarios de manera directa. Los llaman y los contactan y les llevan el servicio. Entonces, don Federico, ¿usted considera que estos proyectos duplican esfuerzos? El esfuerzo ya se empezó a hacer. Y hábleme, la meta es del 2021. Hábleme de del 2021. Son 94 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo, en qué estado está? ¿Ya se están haciendo las licitaciones o aún no? Sí, la meta se fijó en septiembre. Son dos cosas. Son 215,000 estudiantes que no tienen internet o que no tienen equipo o que no tienen ambos. Esos 215,000 estudiantes, se hizo una licitación para comprar 86,000 equipos, 8,000 tabletas y 78,000 laptops. ¿Cuándo se hizo esa licitación? Esa licitación se hizo en noviembre. ¿En qué estado está? Ya está la recomendación y esperamos que se adjudique en los próximos días. Esa es la compra de equipos. La compra de equipos. ¿En cuánto tiempo esos equipos estarían llegando a los estudiantes? Bueno, ¿qué sigue ahora? Es un proceso que tiene que firmarse los contratos, podría ser objetado también ante la Contraloría. Nosotros seguimos todos los procedimientos de contratación, son recursos muy significativos y tenemos que apegarnos a eso. Una vez de que se importan los equipos, no se encuentran en el mercado nacional, es un tema complejo, pero además de eso, no es simplemente la compra de los equipos, es distribuirlo. Entonces hay que distribuirlo a 3,500 centros educativos para que ahí los directores se los asignen a los beneficiarios. ¿En qué plazo están previendo ustedes que esto pueda llegar a los muchachos? Esto estamos previendo que sea a partir de agosto. De agosto de este año. De agosto de este año. O sea, casi que habremos perdido este año también de conectividad de esos muchachos. Sí, es muy lamentable, pero podemos revisar también todos los plazos de contratación y todo lo que es la distribución de esos equipos y yo le cuento que es una tarea muy grande comprar 86,000 equipos y distribuirlos en 3,000 centros educativos. Claro. Don Mario Montero, nuevo presidente de Infocom, la Cámara de Comunicación y Telecomunicaciones. Don Mario, ¿cómo ven ustedes la situación? Porque ustedes, digamos, tienen un doble rol aquí. Son quienes pagan el canon que alimenta este fondo de Fonatel, pero además también como operadores son ejecutores de esos fondos. ¿Cómo evalúan ustedes la situación actual de este drama que sigue teniendo a cientos de miles de estudiantes desconectados? Sí, gracias, Liliana. Mire, si nosotros consideramos que es muy desafortunado, en realidad debo de coincidir con Federico de que la pandemia vino a exponernos y a acelerar una situación que era evidente. Los países en desarrollo
Obviamente no veníamos en un plan, digamos, acelerado para cumplir los retos de alfabetización digital, y la pandemia lo que hizo fue desnudarnos. Es muy desafortunado que 325,000 estudiantes o 50,000 o 1,000, los que sean, no tengan acceso a las herramientas tecnológicas. Pero lo primero que debo decir es que nosotros no consideramos que el tema se limite exclusivamente a la conectividad, ni a dotar de computadoras a los estudiantes. El tema va mucho más allá. ¿Y por qué? Y en esto me voy a basar justamente en unos criterios del Estado de la Educación, donde dicen que la problemática se circunscribe a 5 pilares, digamos. Uno es brecha digital y recursos educativos. El otro es perfil docente y desarrollo profesional, currículo y evaluación de los aprendizajes, cobertura y retención de poblaciones vulnerables e inversión y gestión de resultados. Con esto lo que quiero es explicar de que el tema de alfabetización digital y de llegar a estos estudiantes no se limita única y exclusivamente a repartir tabletas, computadores personales o accesos a Internet. Hay que trabajar en la preparación de los docentes, en virtualizar los contenidos. ¿Ustedes creen que en esa preparación de los docentes y trabajo de los contenidos para poder hacer un delivery digital se ha avanzado, o en eso es lo que debería concentrarse el Ministerio de Educación en vez de tratar de ejecutar los proyectos técnicos de infraestructura? Justamente eso, Liliana, en eso es lo que nosotros coincidimos. La Ley General de Telecomunicaciones permite perfectamente que recursos sean asignados a temas de educación. Sin embargo, zapatero a tus zapatos. Nos parece que el MEP tiene que desarrollar un montón de tareas que no se han desarrollado, ¿verdad? Porque ¿de qué nos sirve conectar a estudiantes donde tenemos 750 escuelas o colegios con orden sanitaria de cierre? 80 de ellos ni siquiera tienen agua potable, muchos de ellos no tienen electricidad. O sea, estamos hablando de un problema integral, estamos hablando de estudiantes que ni siquiera reciben el subsidio de parte de los comedores. No podemos pretender que estos pobres muchachos estén aprendiendo si no cuentan con todas las herramientas y con las necesidades básicas. Don Mario, proyectos como, perdón que lo interrumpa, proyectos como el de alfabetización digital que plantean pasarle los fondos al Ministerio de Educación Pública han topado con algunos cuestionamientos, y vamos a ver algunas de las publicaciones esta semana en prensa que cuestionan esa capacidad de ejecución que tiene el Ministerio de Educación Pública. Ahí vemos uno, por ejemplo, donde se habló de 20,000 millones para escuelas que quedaron sin uso al vencer el fideicomiso, y también otro que habla de que el MEP gasta 19 millones al mes en seguridad de 7 obras. Con estos cuestionamientos a cosas que tienen que ver con la infraestructura básica, es decir, tener la escuela en funcionamiento con agua y luz y condiciones mínimas para los estudiantes, ¿ustedes creen que el MEP está en capacidad de empezar a asumir proyectos tecnológicos? No, absolutamente no. ¿Qué le parece a usted el proyecto de don Warner Jiménez? Ese no habla de alfabetización, pero sí habla de dar un bono de conectividad. Mire, nosotros consideramos que cualquier iniciativa de los señores diputados que han sido presentadas, pues tienen el mejor de los intereses, ¿verdad? Nosotros no dudamos en la intención legítima, y el interés es el mismo que tenemos todos. Sin embargo, nuestra posición es que no son necesarios. Hoy en día el país cuenta con todo el marco regulatorio normativo necesario para ejecutar. La mejor muestra de esto es que el pasado 26 de febrero el MISIT anuncia la actualización de metas, incluye a la red del Bicentenario. Finalmente, digo finalmente porque bueno, es tarde. Bueno, sí, por supuesto que es tarde. Estamos hablando de 26 de febrero, prácticamente un año después de que inició la pandemia. En enero del 2019 había una mesa de trabajo interinstitucional donde se estaban elaborando tareas y coordinaciones justamente para actualizar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. ¿Y qué pasó desde ahí? Bueno, vimos todo el proceso del proyecto Pagar, que inicialmente pretendía llevarse 70 millones de dólares de Fonatel, luego 170 millones para pagar deuda, y luego una serie de iniciativas, y al final, miren, nosotros coincidimos totalmente con la Contraloría.
no se necesita una nueva ley de ningún proyecto. Hoy en día el marco permite desarrollar todos estos proyectos. Lo que se necesita es actualizar las metas con la información. Entonces, aquí es un tema simplemente de sumar voluntades y coordinaciones. No puede ser posible que transcurra todo un año, incluyendo la aceleración de las necesidades que generó la pandemia, y no se hayan actualizado los programas. Eso es injusto, eso es perverso. No puede ser posible que un país que tiene las facultades para desarrollar infraestructura, a pesar de que tenemos 1001 problemas, ¿verdad? Nada más para darle un ejemplo, porque aquí nos podríamos pasar toda la mañana hablando de esto, pero todavía después de 12 años de apertura tenemos 9 municipalidades que no tienen un reglamento de telecomunicaciones. ¿Y por qué eso afecta? Bueno, porque tiene un impacto enorme en temas de permisos. No se puede desarrollar infraestructura, no se pueden construir torres, no se puede desplegar fibra. Las municipalidades niegan los permisos, no saben cómo tasar las contribuciones, los cánones, las patentes. O sea, es sumamente complejo. Claro. Vamos a hacer aquí, don Mario, nuestra primera pausa comercial, y al regresar, ¿cuánto más va a tardar el país para garantizar que venzamos la brecha digital? ¿Cómo hacemos para que esto funcione? Ya volvemos. Recuerden nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias, críticas y observaciones. Gracias por continuar con nosotros el día de hoy. Cientos de miles de estudiantes del país han visto seriamente afectada la calidad de su educación debido a que no tienen conexión a Internet o que no cuentan con una computadora o una tablet. A veces también porque tienen que compartir entre varios miembros de la familia un solo aparato, ya sea un teléfono celular, para poder llevar a cabo las lecciones virtuales. ¿Por qué no hemos sido capaces como país de avanzar para que cerca de 300,000 niños en Costa Rica, niños y jóvenes, muchos de ellos en zonas rurales, no vieran afectado su proceso educativo en esta crisis sanitaria que tuvimos? ¿Por qué si tenemos recursos? Don Warner, hemos escuchado hoy algunos planteamientos que ha hecho incluso la Contraloría de otros proyectos, en el caso de Infocom sobre el proyecto suyo, de que se están duplicando funciones, y hoy ha dicho la SUTEL que lo que usted plantea en su proyecto ya lo tienen ellos para ejecución este año. Bueno, claro, si nosotros... Están lloviendo sobre mojado ustedes con su proyecto. Bueno, claro, si nosotros no hubiéramos experimentado un retraso de los programas y política pública que tiene que ejecutar la SUTEL, nosotros no hubiéramos presentado los proyectos que estamos discutiendo en el Congreso. La realidad es clarísima. Por ejemplo, yo sé que tal vez existirá una preocupación porque puede haber una duplicidad de funciones, e incluso algunos han dicho el bono conectividad no es necesario, pero yo estoy seguro que si ustedes le preguntan a un padre de familia que tiene reducida su jornada laboral y que no le alcanza para recargar su saldo, estoy seguro que va a decir estoy de acuerdo con el bono conectividad. Pero diputado. ¿cómo se garantizarían ustedes de que le van a dar un bono de conectividad a un padre de familia que realmente lo va a usar para que los estudiantes lo aprovechen y no lo va a usar él para otra cosa? Bueno, pero por supuesto que los padres de familia son los responsables directos de los estudiantes. Nosotros no podríamos atender a los estudiantes directamente cuando se trata de menores de edad. Cuando se trata de mayores de edad es totalmente diferente. Pero yo quería llegar a una cosa muy importante. Yo creo que nosotros también tenemos que hacer una autorreflexión, Liliana. La SUTEL no ha ejecutado a la velocidad que el país necesita ejecutar los proyectos que actualmente están. Voy a darle un ejemplo. Al ICE se le adjudicó la instalación de torres y servicio de Internet en 14 territorios indígenas. Eso fue desde el año 2018, fue un concurso público. Y al día de hoy ninguna torre está funcionando, Liliana. Ni una. Y la última ocasión que conversamos con la presidenta del ICE nos dijo que ese servicio estará hasta el 2023. Entonces, ¿por qué es que el país... ¿Es culpa del ICE o de Fonatel? De ambos, porque hay también retrasos por la pandemia, por la adjudicación de materiales, suspensión de obras, pero yo lo que me pregunto es, Liliana, ¿cómo Costa Rica con 300 millones de dólares y desafortunadamente miles de estudiantes están desconectados? La gravedad, las consecuencias son incuantificables. El estado de la educación y el Banco Mundial lo han hecho saber de esa manera. Sí, quisiera referirme al tema de los ingresos que están engavetados y que están ahí empantanados. Esos millones que dice don Wagner que están ahí sentados. Es cierto, eso no es así. Fonatel tiene el patrimonio de 320 millones
se han ejecutado cerca de 200 millones, pero 622 millones están comprometidos. Esos 622 millones son futuros ingresos. Nosotros lo que construimos es un flujo de caja. Comprometidos? Por ejemplo, ya terminamos el programa de espacios públicos conectados, que son 11 meses antes. Son 2.500 kilómetros de fibra, en donde hay 417 parques y plazas, 61 bibliotecas, 6 centros de la justicia, en donde se conectan 409.000 estudiantes. A partir de este proyecto también se va a extender la infraestructura a 600 centros educativos como participación de SUTEL, de Fonatel, en la red educativa del Bicentenario. Cuando usted dice, ¿se van de aquí a cuándo? Ya están funcionando todos, pero lo que quería era poner este ejemplo, que con ese proyecto, que ya están todos operando, se han ejecutado 7 millones de dólares. Pero ese subsidio se tiene que financiar de aquí al 2027. Entonces, ¿son 7 millones de dólares por año? No, por todo lo que se ha pagado ahora por la infraestructura, pero durante los próximos años tiene que pagarse 60 millones más. O sea, lo que está diciendo don Federico es que ese dinero va a estar ahí sentado en un fondo porque hay un compromiso de ejecutarlo a lo largo de estos años. Y eso es algo que hay que entender para no pensar que es que esa plata está sin usar. No, está comprometida porque la idea es garantizar ese servicio a ciertos años plazo, es lo que está diciendo usted, don Federico. Correcto, pagar el internet y el equipo de computación a 440.000 estudiantes tiene un costo muy importante y son obligaciones legales. Son familias que ya están identificadas, que ya tienen el servicio, que no se los vamos a pagar por un mes y quitárselo el próximo mes. Claro, pero hay más recursos y esta licitación, este anuncio que hicieron ustedes en septiembre pasado, donde hablan de la ejecución de estos 94 millones de dólares, 45 para compra de equipo, me parece, y el resto para conexión, pues es dinero que ¿en cuánto plazo creen ustedes que se va a desembolsar? Eso se tiene que desembolsar en el 2021. La meta es a comprar las 86.000 equipos y conectar a 101.000 hogares. Déjeme comentar esto, 101.000 hogares, hay 46.000 que se amplió la meta y 140.000 que se han conectado, estamos hablando de 300.000 hogares aproximadamente. Bueno, esos 300, y en el país hay 950.000 servicios de internet fijo. Eso es lo que se ha desarrollado durante 10 años en la apertura, todos los operadores compitiendo. No es una cantidad menor, es un esfuerzo muy grande que ha hecho el país en infraestructura para estas poblaciones que tantísimo lo necesitan. Para usted, si ya esto está incluido en la política pública y ya se empezaron a ejecutar, ¿serían innecesarios estos proyectos de don Warner Jiménez y doña Yorleni León? Estoy seguro que los proyectos, en el proyecto de don Warner, motivó a que la definición de la política se acelerara. Don Mario, ¿usted coincide con eso? ¿Funciona la presión vía estos proyectos de ley en el Congreso para que el MISID lo incluyera en la política pública? Yo creo que sí, no solo eso, sino también la presión de la opinión pública, los medios, los criterios de la Contraloría, múltiples entidades que se han pronunciado al respecto. La presión es muy grande y nadie entiende por qué las cosas no se ejecutan. En realidad, repito, nosotros consideramos que estos proyectos definitivamente tendrán las mejores de las intenciones, pero no son necesarios. Liliana, o sea, yo quisiera nada más compartirle un dato, porque nosotros queremos tratamos de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Costa Rica, que se acaba de incorporar a la OCDE, fue reconocido como en el tercer país de los miembros en despliegue de fibra óptica, solo por detrás de Israel y Reino Unido. Esto significa que pasamos de 78.000 kilómetros a 193.000 kilómetros en un año de despliegue de fibra óptica. Este dato no es menor, este dato lo que demuestra es que sí podemos. El tema es que hay que poner a las instituciones responsables a generar los datos correctos. Este país, el problema que tiene es un problema de ejecución. Tenemos cientos de diagnósticos. Se han organizado mesas de diálogo, ¿verdad? Una experiencia reciente. ¿Y a qué conclusiones llegamos?
¿verdad? Siempre estamos echando la culpa a que la institución, aquí lo que se necesita es generación de política pública, nuevas metas para que SUTEL pueda ejecutar más aceleradamente. Para usted ahí ha estado, perdone la interrupción, para usted ahí ha estado el problema en la lentitud en la generación de política pública. Totalmente. Y una cosa que nosotros sí debemos de rescatar, si bien es cierto, Fonatel arrancó lentamente, ¿verdad? Creo que hubo muchos retos. La creación de un fideicomiso, no se sabía, pero se han desarrollado competencias, ha habido una curva de aprendizaje y ahora tenemos expertos haciendo esto. Nosotros no podemos estar de acuerdo con un proyecto de ley que genere duplicidad o traslape de competencias, duplicidad de costos. O sea, uno no puede entender cómo un Ministerio de Educación Pública que tiene para este año 42.000 millones de colones para desarrollo de infraestructura tecnológica necesite de más fondos, ¿verdad? Cuando ni siquiera entendemos a estas alturas, casi terminando un trimestre, ¿a qué se van a dedicar esos 42.000 millones? O sea, lo que usted dice es que bastaría con que ejecuten lo que tienen antes de echarle mano a estos fondos del Fonatel. Totalmente, y además que se pongan de acuerdo, que el MEP defina claramente cuáles son sus objetivos, en qué va a invertir esos 42.000 millones de colones y como decía don Federico hace un rato, y actualicen las listas de quiénes son las personas que están desconectadas en este momento, no solo estudiantes, amas de casa, emprendedores, empresas de turismo. O sea, hay que reactivar la economía y esto se debería hacer, pero el MEP debería de generar sus datos, el IMAS por su lado los suyos y simplemente el rector, que es en este caso el MISID, actualizar las metas. Eso es todo lo que ocupamos para que al país además se pueda dedicar a los temas de largo plazo. En este país no estamos discutiendo temas importantísimos como desarrollo de 5G, los temas que tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que tomar como país en términos de distribución del espectro. O sea, hay decisiones y hay un horizonte muy amplio que no estamos cubriendo, simplemente por estar enfrascados discutiendo sobre las ventajas o desventajas o riesgos o amenazas de un proyecto de ley. Pareciera una discusión sobre asuntos meramente burocráticos. Uno entiende un poco la frustración que ha habido porque en el pasado Fonatel no fue lo suficientemente eficiente ejecutando esos proyectos. Ese es uno de los argumentos de la diputada Yorleni León cuando plantea este proyecto de ley de alfabetización digital, a pesar de que su propio proyecto ha sido sumamente criticado, empezando por el criterio de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa y también de la Contraloría General de la República, que lo califica de que duplica esfuerzos, que además no tiene claridad. Pero veamos cuál es el razonamiento que la lleva a ella a impulsar ese proyecto. Si yo tuviera que cerrar una institución, no tendría la menor duda de que Fonatel es la institución que hay que cerrar. No tendría la menor duda. O sea, la desidia con la que han atendido este tema de conectividad en el país, principalmente en las zonas indígenas, en las zonas rurales, en las zonas costeras, no tiene nombre. Es de lo más impresentable que nosotros hemos visto en una institución. Sencillamente están en una zona de confort, donde los recursos sobran, donde camino al ritmo que quiero caminar, donde no me preocupa si la gente está siendo atendida o no está siendo atendida. De nuevo, Federico, ¿la culpa es toda de Fonatel? No es toda de Fonatel, por supuesto que ha sido un proceso de aprendizaje y todavía hay muchísimas cosas que mejorar. El señalamiento que hizo la señora Contralora la semana pasada, refiriéndose al proyecto de ley sobre las voluntades y la coordinación y los esfuerzos que tiene que tener SUTEL con el MEP, con MISID, con todas las instituciones, es absolutamente válido y nosotros en SUTEL estamos comprometidos a seguir mejorando y haciendo nuestro mejor esfuerzo. Pero también es cierto que las metas que se han fijado por parte de la política pública están cumplidas y esa es la evaluación que nosotros tenemos con los que nos tienen que medir. También es cierto que los recursos no están empantanados,
están comprometidos y se están ejecutando. Claro, pero no ha sido suficiente porque hay 300.000 estudiantes sin conexión en esta pandemia. No ha sido suficiente, pero una vez que se fijó la meta, ahora en septiembre, tenemos el compromiso de hacerlo nosotros en este año. Don Wagner, si ya finalmente, por fin salió la política pública y ya se define que Fonatel va a poder ejecutar eficientemente estos recursos, ¿vale la pena hacer este esfuerzo? Porque algunos dicen que estos proyectos de ley se pueden prestar para populismo. Sí, no, para nada. Nosotros estamos fundamentando la iniciativa con base en un estudio técnico del estado de la educación y adicionalmente... Claro, pero cuando salió ese estudio no había salido la política pública. Así es, y posteriormente se presionó. Sabiendo que la política pública ya salió y que Fonatel va, en teoría, a ejecutar estos proyectos, ¿usted insistiría en mantener su proyecto de ley? Ya le voy a responder, Liliana. Yo lo que quería contarle a usted es que otros motivos que inspiraron la construcción del bono conectividad se basan también en el Código de la Niñez y la Adolescencia. El artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece el interés superior del niño. Pública, y hay prioridad sobre eso, sí. ¿Valdría la pena hacer una estructura? Ya le voy a contestar, déjeme terminar con esto que le quería decir. Y la Sala Constitucional en la sentencia 10.627 declaró la conectividad a Internet como un derecho fundamental desde el 2010. Entonces, esas son inspiraciones de carácter jurídico que motivan a continuar con el proyecto del bono conectividad. Ahora bien, don Federico acaba de darnos un dato sorprendente. El Ministerio de Educación nos dijo que las computadoras para los niños pobres estarían en el mes de marzo. Fue a plenario la señora ministra y dijo que ya se retrasó la licitación y será en el mes de junio. Y ahora don Federico nos indica que ya no será en junio, sino será en el mes de agosto. Es decir, hablando de las mismas, tendremos estudiantes en el país desconectados y sin herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo sus programas educativos. Estamos aumentando la brecha digital. Yo entiendo, Liliana, que hay sectores y personas que sus empresas y personalmente se ven beneficiados porque tienen redes de banda ancha en su casa y en sus lugares de trabajo y en sus empresas, pero hay familias que hoy no tienen acceso a Internet. Tenemos esa obligación. ¿El proyecto de un bono de conectividad se va a lograr que sea antes de agosto o mayo? Sí, ¿Tiene garantía de que eso va a ser así? Sí, porque nosotros estamos estableciendo en el artículo 2 que será durante 30 días que tanto la SUTEL como el MEP reglamenten la ley para poder atender las familias más pobres y atenuar. Ahora, yo quiero ser muy sincero. ¿Pedirlo por ley y que suceda porque claro que se pide por ley? Pues difiero del señor diputado. Coincido 100% en la necesidad y la importancia, pero el proyecto, como les decía, se definió en septiembre. En octubre se hizo el cartel. En noviembre salió la audiencia, el cartel. En enero se presentaron 3 ofertas. En febrero se analizaron las ofertas y estamos próximos a adjudicarlo. De verdad que ningún proyecto de ley nos podría ayudar en este momento para acelerar más este proyecto. Y después, con el tema de la conectividad, hay 8 operadores actualmente en el campo trabajando, conectando los servicios. Es una tarea muy grande. Son 86.000 equipos. Estos son adquisiciones de compra internacional. Esos no están en las bodegas de aquí del país. Y es una labor de logística también que se tiene que distribuir en 3.500 escuelas para que esto llegue a eso. No es sencillo. Pero además hay una enorme responsabilidad de hacer las cosas bien. Y tenemos que hacerlo apegado al proceso legal y las normas de contratación que hoy tenemos. Don Mario, desde la perspectiva de ustedes, ¿creen que es suficiente que porque por ley se diga que en 30 días tiene que pasar, vaya a pasar? Mire, en realidad debería de pasar, ¿verdad? El tema es que, como bien dice Federico, hay que respetar el proceso. A nosotros eso nos parece esencial. Una de las cosas, digamos, positivas de los fondos de Fonatel y de lo que lo concebió es precisamente que hay absoluta claridad en la asignación de los fondos, en los procesos de contratación, hay trazabilidad absoluta de los recursos y se sabe de dónde se invirtió hasta el último cine, ¿verdad? Como no sucede desgraciadamente en otros proyectos. Entonces, a nosotros sí nos parece que es esencial guardar esa transparencia y esos objetivos, pero tiene que haber formas de hacerse más rápido. Eso definitivamente, insisto, para nosotros eso depende de la coordinación interinstitucional. Cada quien debe hacer lo que le corresponde a tiempo. Y con voluntad política para hacerlo. Son sus responsabilidades, son sus competencias. Vea, yo no puedo estar más en desacuerdo con la diputada León Marchena que una institución como SUTEL la que ha sido la que ha entorpecido estos procesos.
¿verdad? El mismo Estado de la Nación, más bien, y lo leo textualmente, dice: lo inadecuado de la gestión vertical y burocratizada prevaleciente durante décadas en el MEP salió a flote, así como problemas de eficiencia y desfase entre las nuevas necesidades en un contexto altamente dinámico y cambiante. Claro, Pero, y es que... Y nosotros no venimos a criticar ni a buscar responsables de quién ha hecho, quién ha dejado de hacer, quién es el responsable. Lo que llamamos vehementemente es que se haga. Las autoridades se sienten a coordinar y a ejecutar lo que les corresponde. Y es que ejemplos sobran, don Mario, de que esto no se trata solo de que si Fonatel sabe o no, o ha podido o no ejecutar los fondos, a pesar de que incluso la Contraloría General de la República ha dicho que hay debilidades serias en Fonatel en esa ejecución. Pero tan solo esta semana, veamos este caso, la red educativa del Bicentenario, que es un proyecto que viene dando vueltas desde gobiernos anteriores, incluyendo el gobierno anterior de Luis Guillermo Solís, de don Luis Guillermo Solís. Se supone que trabajó durante los 4 años para una red de solidaria, red educativa solidaria, y cuando llegó a terminar el gobierno ya estaba listo para firmarse un convenio con el Ministerio de Educación Pública, y como hubo cambio de gobierno, se esperaron, y luego cuando llegó este nuevo gobierno empezó de nuevo, porque ahora se iba a llamar la red educativa del Bicentenario. Entonces ahí se perdió ese tiempo. Ese es en este momento uno de los proyectos claves del gobierno en la búsqueda para llevar Internet de más velocidad a más de 4.505 escuelas y colegios públicos del país. La red educativa del Bicentenario, como se llame ahora, se supone que se implementaría en 2 partes. Por un lado, el Ministerio de Educación decidió transferir recursos propios a la Fundación Omar Dengo para atender a más de 700.000 estudiantes a través de 2.320 centros educativos, con una inversión cercana, oiga bien, a los $140 millones en un plazo de 15 años. Por otro lado, la SUTEL implementaría el resto del proyecto, con el que se espera conectar el servicio de Internet con otros 2.375 centros educativos, y en lo que invertiría unos $170 millones. Se supone que este proyecto debe iniciarlo la SUTEL en unos 8 meses. Pues bien, óigalo bien, el miércoles pasado, lo andado por el Ministerio de Educación Pública en la parte que le correspondía a ellos en esta red educativa del Bicentenario sufrió un duro revés. La Contraloría General de la República anuló la adjudicación que había hecho la Fundación Omar Dengo al ICE. La Contraloría afirmó en su fallo que no se logró contar con un precio cierto cotizado por parte del ICE, lo que torna la oferta en inelegible. Para el ente contralor, el ICE no presentó desde el inicio una oferta con precio cierto y definitivo que cobraría por el servicio ofrecido, por lo que anuló de oficio la adjudicación. Don Wagner, esto son malas noticias, y esto es la gestión del MEP, que está queriendo tener más recursos de Fonatel para ejecutar. No, definitivamente, Liliana, para que un país tenga éxito en el futuro tiene que invertir en las nuevas tecnologías digitales, invertir en una educación de calidad. Yo creo que todos coincidimos en ese sentido. Sin embargo, es muy lamentable que este proceso de la red del Bicentenario haya tardado tantos años. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la forma de olvidar la transición de un gobierno a otro y pensar en el país y en las próximas generaciones. Porque hay un elemento político y burocrático. Totalmente, que fue cambiarle el nombre al final al proyecto, porque la intención es la misma. Ahora, adicionalmente, yo quiero decirles que nosotros tenemos que entrar con una actitud transformadora. Yo creo que las nuevas tecnologías de la información cambian la forma en que se relacionan las personas en la vida cotidiana, y los estudiantes hoy, los más pobres, que no tienen acceso al Internet, son los más perjudicados. Nosotros no podemos jugarnos la carta de tener una próxima generación perdida como la década de los 80. El proyecto de ley del bono conectividad seguirá en discusión, esperando una celeridad de la ejecución de la política pública. Si nosotros de aquí a junio, claro, nosotros estarían dispuestos a echar para atrás. No es que estamos dispuestos a echar para atrás, sino que nosotros buscaríamos la forma de continuar con otros mecanismos, como es el control político. Los diputados tenemos la posibilidad de hacer control político y la representación popular, verificar en las comunidades que realmente los estudiantes están recibiendo los servicios y los programas que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones está prometiendo, porque es una nueva promesa, Liliana, no es una obra
ya realizada, son nuevas promesas y yo estaría vigilante para que se cumpla esa política pública. Yo soy el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación y tengo una enorme responsabilidad como legislador de asegurar que se inviertan los recursos para los más necesitados y para contribuir a la reducción de la brecha digital. Perfecto, estamos ya llegando casi al final del programa. Don Federico, solo quería preguntarle, este revés que sufre el Ministerio de Educación cuando la Contraloría dice esta semana que anula la adjudicación de la Fundación Omar Dengo al ICE, ¿cómo afecta la parte de ustedes en la red del Bicentenario? Bueno, primero una breve referencia al proyecto de ley, que el proyecto insigne de la alfabetización digital era el de la red educativa del Bicentenario. La Contraloría, servicios técnicos, como se ha mencionado, todos coinciden, con SUTEL también, en que el proyecto no es necesario. Y no es necesario porque... Este del MEP. Este de alfabetización digital, porque la meta para SUTEL se podía fijar en la política. El 26 de febrero se fijó la meta para la parte de Fonatel. Los compromisos que nosotros asumimos son 2.372 centros educativos, con los anchos de banda que requiere el MEP y también con una conectividad inalámbrica en todo el centro educativo. Actualmente los centros que nosotros servimos nada más tienen una conexión en un espacio, en la oficina del director, etc. Ahora va a haber definitivamente una mejora mucho mayor. Entonces, por parte de SUTEL ese proyecto sigue adelante. Quiero también... Pero se perdió tiempo con esta adjudicación. Se perdió tiempo. Quiero también hacer, en el contexto del llamado que nos hizo la señora Contralora, de coordinar, de buscar esfuerzos conjuntos, creo que la parte que se estaba trabajando con el MEP, que se cayó en la Contraloría, podría trabajarse directamente también con Fonatel. Bueno, ojalá que se pueda hacer de una forma más efectiva. Claro, no tiene sentido manejar un proyecto nacional de 4.500 escuelas, dividirlo a los dos, en dos, la coordinación. Con dos administraciones. Eso es una duplicidad. Eso es una duplicidad. Bueno, hemos llegado ya al final del programa. Voy a pedirle a don Mario Montero de Infocom que en un minuto nos dé sus conclusiones. Gracias, Liliana. Sí, mire, yo coincido absolutamente con el diputado Jiménez en cuanto a los objetivos. Yo creo que los objetivos son los mismos. Nosotros necesitamos dotar de herramientas de conectividad y de herramientas educativas y de contenidos educativos a una generación que no puede perderse una década. No es justo, sobre todo teniendo los recursos, pero insistimos en que este país no está para duplicidades, no está para traslape de competencias. Si nos cuesta que una cartera rinda cuentas al final del año, imagínense lo que es la política pública de telecomunicaciones en manos de varios ministerios cuando uno evidentemente no tiene las competencias. Este país tiene todas las condiciones para desarrollar esto como debe ser. Sin embargo, a nosotros nos parece que ha sido por falta de voluntad, por intereses muy particulares y por los feudos que se manejan en este país, que las cosas no se han podido desarrollar. Si nosotros hubiéramos logrado en esa mesa de trabajo que se inició en enero de 2019, las cosas, creo que los resultados serían mucho mejores y ya posiblemente estaríamos hablando de programas a 6 o 7. Así es, don Mario. Muchísimas gracias. Don Federico Chacón, presidente del Consejo de la SUTEL. Sus conclusiones. Sí, la pandemia definitivamente desnudó un montón de debilidades nacionales y no solamente las debilidades, sino también enormes oportunidades para el país. Costa Rica es un país rico en recursos humanos y la transformación que está teniendo el mundo con la pandemia y la importancia que va a tener la tecnología y las telecomunicaciones nos obligan a nosotros, a los que estamos con la responsabilidad de trabajar en este sector, de hacer un enorme esfuerzo. Ponernos a disposición también del diputado Jiménez para que le dé seguimiento a los esfuerzos que ya se están haciendo y a rendir cuentas y a trabajar de forma articulada, como lo señaló la señora Contralora. Muchas gracias, don Federico. Don Warner Jiménez, diputado del Partido de Liberación Nacional. Tenemos que prepararnos para el futuro. En los próximos años tendremos ciudadanos más digitales y tendremos una vida más digital.
El objetivo de la educación en los próximos años será desarrollar nuevas habilidades digitales y Costa Rica, para poder preparar a nuestros niños y nuestros jóvenes para el futuro, deberá hacer todo lo posible para reducir la brecha digital y para generar igualdad de oportunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. En las costas, en las fronteras, en las montañas de nuestro país hay serios problemas de conectividad y este servidor siempre realizará todos los esfuerzos necesarios para que pronto podamos acceder universalmente al derecho a la conectividad y reducir las desigualdades territoriales y la brecha digital en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, don Wagner. Ya a mí no me queda más que decir que, señores, déjense de la conversación burocrática. Aquí lo que urge es que se ejecuten las cosas porque los chicos no están pudiendo acceder a la educación y vamos a perder una generación. Muchísimas gracias por su compañía. Lo esperamos el próximo domingo aquí en Estado Nacional.